Buenas tardes. El día de hoy voy a hablar sobre el dolor. Es un sentimiento intenso que se experimenta por motivos emocionales o físicos. Es un proceso de adaptación emocional debido a una pérdida. Estas pérdidas muchas veces pueden ser por duelos, pérdida de un ser querido, por la separación con la pareja, pérdida de un trabajo, la pérdida de un empleo, inclusive la pérdida de la parte de nuestro cuerpo, una de ellas. Existen diferentes clases de pérdida, pero todas aquellas nos producen un gran dolor emocional. Y es una herida interior que no se observa visiblemente, pero que se siente. De todo dolor nos fortalecemos. Asumir el dolor se torna muchas veces difícil. Nos resistimos a él. Pero hay que aceptar el dolor como algo inevitable. Forma parte de la vida. Es un proceso por el cual todos los seres humanos tenemos que vivirlo y experimentarlo. No negarnos al dolor. No hay que estacionar tampoco el dolor. Cuando estacionamos el dolor puede provocarnos enfermedades. Ahí vienen las enfermedades físicas, aquellas que aparecen en cualquier parte de nuestro cuerpo. Para aceptar el dolor tenemos que también aprender a aceptar esas pérdidas y esos cambios en nuestra vida. Eso se llama tener fortaleza emocional. Al hablar del dolor, nos enfocamos muchas de las veces, en la muerte de un ser querido. Nunca estamos a veces preparados para eso. Y eso pues causa realmente un desajuste emocional cuando aparece de repente esa pérdida. Pero ¿qué hacer ante la muerte? Tenemos que tener ese espacio donde podemos elaborar ese proceso de esa pérdida. Evidentemente entramos en varias etapas. En la etapa de la negación. ¿Qué sucede ahí? Hay una desconexión con la realidad. No es cierto, no puede ser, esto no me puede estar pasando a mí. Luego entra la parte de la ira, del enojo. Nos hacemos cuestionamientos sobre qué pasó. Le cuestionamos a la vida y a Dios y nos sentimos que es una injusticia. Tenemos enojo y emociones intensas e inclusive encontradas. Luego pasa a la etapa de la negociación. ¿Qué significa con esto? Que nos resistimos pensando que el hecho puede revocarse. Que al acostarnos y al levantarnos, quizás eso no pueda ser verdad. Es una etapa confusa. Viene después la etapa de la tristeza, donde nos permitimos llorar, hay llanto, insatisfacción, que nos permite desconectarnos inclusive de la realidad. No podemos aceptar la pérdida de nuestro ser querido. Y viene la apatía, esa visión negativa de las cosas. E inclusive en algunos casos puede producirse una depresión y eso es lo que tenemos que evitar. Y por último ya entra la etapa de la aceptación, que es esa calma, esa aceptación que ya nada, que no se puede reversar, que no es inevitable el suceso, que el dolor forma parte de la vida, que hay que continuar con ella, transitarla, y que no se olvida el ser querido en realidad, con la pérdida, con la muerte. Se recuerda a la persona ya no como presente, sino como ausente. Pero la muerte no se acaba realmente con la vida, sino con la relación. Podemos decir que esto es un concepto de lo que significa verdaderamente el dolor a través de la muerte, el dolor por un caso de pérdida.
También, como lo indiqué anteriormente, hay el dolor físico. El dolor físico existe en alguna parte de nuestro cuerpo, pero como todos sabemos, cuando sentimos ese dolor, ya sea emocional o físico, tenemos que tratar de buscar ayuda. Es indispensable. Viene también la tristeza, que es un estado de ánimo que se produce por un suceso inesperado, como lo acabo de mencionar. Es una emoción necesaria y adaptativa que nos permite reorganizar nuestra vida y superar los eventos adversos. Por lo tanto, la tristeza no es sinónimo de debilidad. Si bien es cierto que cuando sentimos tristeza viene la apatía, no podemos empatizar con las personas, nos sentimos también cansancio, irritabilidad, como dije, culpa, llanto, pero lo importante de todo esto no es estacionar estas emociones y estos sentimientos, saberlos gestionar bien, manejarlos bien de una manera adecuada para que no altere nuestros estados emocionales, nuestro estado emocional, porque estas situaciones que se viven a veces traen en el ser humano muchas consecuencias negativas. Es necesario que la persona pida ayuda cuando entramos en depresión, cuando la persona entra en el cuadro depresivo, que ya se puede decir que es un trastorno mental, un trastorno psicológico, que altera nuestras funciones psíquicas y se caracteriza por lo que ya hemos conversado: la tristeza, el llanto, la desesperanza, entra también la irritabilidad, tenemos microdespertares, el pérdida de interés por las cosas, no queremos hacer absolutamente nada, no tenemos ni siquiera deseo de levantarse, la persona no tiene ningún deseo de nada. Entonces tenemos que tener en cuenta esto. A veces se preguntan por qué la depresión viene por algún factor abrupto, ¿no? O un acontecimiento verdaderamente abrupto, a veces por factor genético, o se produce también por cambios hormonales y algunas enfermedades que también traen esta depresión. La depresión, cuando ya se instala en el ser humano, debe de ser tratada, porque puede ocasionar enfermedades cardíacas, diabetes, entre otras. Hay que pedir ayuda. Tenemos que conversar con un amigo, con un familiar cercano, con alguien que realmente nos pueda dar esa luz para continuar con nuestra vida, con nuestra cotidianidad, que es lo más importante. Por lo tanto, pues, a breves rasgos he tratado sobre el dolor, la tristeza, las etapas del duelo, lo que conlleva realmente un duelo, lo que significa la depresión. Y para finalizar, quiero hablar sobre la resiliencia, que es la capacidad que tenemos los seres humanos para enfrentar estas circunstancias. Como le hemos hablado, estas situaciones adversas que se producen en la vida de todos los seres humanos. Y se forma un comportamiento vital, en realidad, un comportamiento positivo para poder sobrellevar estas circunstancias, afrontarlas y poderlas superar. Entonces la resiliencia es muy importante para fortalecer, para poder superar, adaptarnos, gestionar todas estas situaciones adversas y circunstancias que a veces desestabilizan el estado emocional de las personas. Y es muy normal, todas estas crisis fortalecen y tenemos que vivirlas para poder crecer, para poder aprender y para poder fortalecernos. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.